El silencio dominaba en la casa de Emiliano Bernal, un eco de la soledad que marcaba su vida desde que perdió a su querida Marisol. El resonar de los pasos de Emiliano en el piso de madera era el único ruido que perturbaba la quietud de la madrugada mientras se alistaba para otro día en el hospital. La casa, que antes estaba llena de risas y amor, ahora solo albergaba recuerdos y el vacío dejado por Marisol. El espejo del baño reflejaba la imagen de un hombre meticuloso, cuyos ojos, marcados por el tiempo y la tristeza, aún brillaban con la pasión por la medicina. Emiliano ajustaba su bata con precisión, cada movimiento era una danza de eficiencia y dedicación. Sabía que su lugar ya no era en esa casa silenciosa, sino en el hospital, donde podía marcar la diferencia en la vida de sus pacientes. Al llegar al hospital, lo recibía un pasillo frío e impersonal, pero para Emiliano era terreno conocido, un lugar donde se sentía necesario. Caminaba por los pasillos con una confianza serena, saludando a enfermeros y personal con un gesto de cabeza o una sonrisa breve, un intento tímido de mantener la cortesía en medio de una rutina intensa. En su oficina, el sonido del tecleo en la computadora llenaba el aire mientras Emiliano revisaba los expedientes de sus pacientes. Cada caso era una historia, cada diagnóstico, una nueva batalla que enfrentar, y se entregaba a cada uno de ellos con una devoción casi sagrada. Doctor Bernal, la cirugía del señor Álvarez se reprogramó para las 10 horas, informó una enfermera, interrumpiendo sus pensamientos. Gracias, Laura. Por favor, avisa al equipo para que prepare todo. No podemos perder tiempo, respondió Emiliano con una voz firme pero gentil. A medida que avanzaba el día, el cirujano se movía de un compromiso a otro, su presencia en el hospital tan constante como el tic-tac del reloj en la pared. Entre cirugías y consultas, Emiliano encontraba un propósito, una manera de llenar el vacío dejado por Marisol. Pero, incluso rodeado de colegas y pacientes, la soledad era una sombra que lo seguía silenciosamente, recordándole constantemente la vida que había perdido. Al caer la noche, el hospital se vaciaba, y Emiliano se preparaba para regresar a casa. El silencio de la noche era un contraste estremecedor con el bullicio del día en el hospital. Al cerrar la puerta de su oficina, lanzó una última mirada al pasillo vacío y suspiró, preparándose para enfrentar otra noche solitaria en la casa que alguna vez fue un hogar lleno de amor y risas. El amanecer trajo consigo el habitual bullicio del hospital, pero para Emiliano, el día empezaba de verdad con la llegada de Javier Ruiz, su discípulo y, en muchos aspectos, un reflejo más joven de sí mismo. Javier, con su bata impecable y mirada decidida, aportaba una energía renovadora al ambiente, una llama de esperanza y vigor que Emiliano admiraba en silencio. Doctor Bernal, he revisado los casos de hoy. Estamos listos para la cirugía de las 11 horas, anunció Javier, entrando en el despacho con una carpeta en mano. Emiliano miró a Javier y, por un breve instante, permitió que se le escapara una sonrisa discreta. Excelente, Javier. Tu dedicación es notable. Recuerda, cada detalle es crucial, respondió, entregando a Javier no solo instrucciones, sino también un fragmento de confianza y aprecio. En los pasillos del hospital, la dupla caminaba hombro con hombro, sumergidos en discusiones técnicas, pero entre términos médicos y diagnósticos, existía una camaradería tácita, un lazo fortalecido por el respeto mutuo y la pasión compartida por la medicina. Para Emiliano, Javier era más que un colega o un aprendiz, era el legado vivo de su conocimiento y dedicación, un testimonio de su amor por la profesión. Durante un respiro, mientras revisaban expedientes, Javier preguntó, con un tono de genuina preocupación, «Doctor Bernal, ¿cómo está usted?» «Digo, fuera del hospital». Emiliano, sorprendido por la pregunta personal, vaciló. La soledad era un tema que raramente discutía, una sombra que prefería mantener en los rincones más oscuros de su vida. Sin embargo, ante la sincera preocupación de Javier, Emiliano sintió un impulso raro de abrirse. «Las noches son tranquilas, quizás demasiado tranquilas. Pero el trabajo aquí me llena, me da propósito», respondió, con una honestidad que raramente se permitía. Javier asintió, entendiendo las palabras no dichas. «Usted ha hecho una diferencia inmensa, no solo en la vida de los pacientes, sino en la mía también. Su orientación ha sido invaluable», dijo, ofreciendo no solo palabras de gratitud, sino un reconocimiento del impacto profundo que Emiliano había tenido en su vida. A medida que avanzaba el día, con sus desafíos y triunfos, la amistad entre Emiliano y Javier seguía siendo un faro de luz en la rutina a menudo sombría del hospital.
Emiliano veía en Javier la continuidad de su vida y su trabajo, una promesa de que, incluso en las noches más solitarias, su legado perduraría a través de los cuidados y la habilidad de aquel a quien consideraba casi un hijo. La noche envolvía la ciudad con su manto helado, una quietud profunda que solo era interrumpida por el silbido ocasional del viento invernal. Emiliano, después de un largo día de trabajo, conducía de vuelta a casa, su mente aún resonando con los eventos del hospital. El camino, familiar y rutinario, parecía más solitario esa noche, los postes de luz proyectando sombras alargadas en la carretera desierta. Fue entonces que, en un instante que parecía suspendido en el tiempo, la monotonía de la noche fue abruptamente interrumpida. Una silueta oscura surgió en la carretera, algo grande e inmóvil que captó la atención de Emiliano. Pisó el freno, el corazón latiendo con fuerza mientras el auto se detenía a pocos metros de un alce majestuoso, que con su presencia imponente, parecía un guardián de aquella escena surreal. Pero no era solo el alce el que ocupaba la carretera. Al lado de la criatura, casi oculta por su gran sombra, yacía una figura humana, una mujer, vestida inadecuadamente para el frío cortante, inconsciente y vulnerable. Emiliano salió del auto, el frío de la noche mordiendo su piel, mientras se acercaba, movido por un impulso profesional y una preocupación genuina. «Señorita, ¿está bien?», llamó Emiliano, su voz mezclando preocupación e incredulidad. No hubo respuesta, solo el silencio y la mirada atenta del alce, que parecía evaluar la situación con una inteligencia curiosa. Con meticuloso cuidado, Emiliano examinó a la mujer, Lucía Reyes, como más tarde llegaría a saber. Su pulso era débil, pero presente, un signo de vida que aceleró sus acciones. Sin dudarlo, la levantó en sus brazos, la ligereza de su cuerpo un testimonio de las horas, quizás días, de exposición y desamparo. Mientras llevaba a Lucía hacia el coche, Emiliano no podía dejar de pensar en las extrañas circunstancias que los habían reunido en esa carretera desierta. El alce, tras una última mirada, desapareció en el bosque, como si su misión estuviera cumplida, dejando tras de sí solo huellas en la nieve y una noche que Emiliano jamás olvidaría. Con la mujer ahora a salvo en su coche, Emiliano condujo de vuelta al hospital, la urgencia de la situación aclarando su mente. Cada segundo contaba, y aunque aún no lo sabía, ese acto de compasión en la noche fría sería el primer paso en un camino de destinos entrelazados y revelaciones inimaginables. La luz fría y estéril de la habitación del hospital bañaba a Lucía Reyes, que yacía inmóvil en su cama de hospital, una figura frágil conectada a máquinas que zumbaban y parpadeaban rítmicamente. Emiliano observaba de cerca, su mirada clínica captando cada detalle, cada señal que pudiera darle una pista sobre el estado de salud de la mujer que había salvado en esa noche helada. Los resultados de los exámenes eran inequívocos. Lucía sufría de insuficiencia renal grave, una condición que requería no solo tratamiento inmediato, sino un trasplante urgente. Emiliano sintió el peso de la situación presionando sus hombros, una responsabilidad no solo profesional, sino personal, que parecía haberse profundizado sin explicación desde el momento en que encontró a Lucía. Movido por una combinación de compasión y curiosidad, Emiliano inició su propia investigación sobre el pasado de Lucía. Cada nueva información parecía añadir más piezas a un rompecabezas intrigante. ¿Quién era Lucía Reyes? ¿Cómo una mujer tan joven y aparentemente saludable había terminado en una situación tan precaria? Al revisar las pertenencias de Lucía, encontró un diario desgastado, sus páginas llenas de anotaciones y dibujos. Hojeándolo cuidadosamente, Emiliano sintió como si estuviera entrando en un mundo íntimo y desconocido, cada línea una ventana al alma de Lucía. Las palabras revelaban sueños, miedos y una vida que, hasta ese momento, permanecía oculta. ¿Por qué siento esta conexión contigo, Lucía?, murmuró Emiliano, más para sí mismo que para la figura dormida frente a él. La pregunta quedaba suspendida en el aire, un enigma sin respuesta. Los días pasaban, y la situación de Lucía no mejoraba. Emiliano sabía que el tiempo era un lujo que no tenían. La necesidad de un trasplante se volvía cada vez más urgente, un recordatorio constante de la batalla contra el tiempo que enfrentaban. Emiliano, sumido en sus pensamientos, apenas notó la entrada silenciosa de Javier en la habitación. ¿Algún avance?, preguntó Javier, su tono también cargado de preocupación. Estamos en una carrera contra el tiempo, Javier. Ella necesita un trasplante, y rápido, respondió Emiliano, la gravedad de la situación reflejada en sus palabras. Javier asintió, comprendiendo la seriedad del momento. Estaremos a su lado, doctor Bernal. Haremos todo lo que esté en nuestras manos.
Emiliano lanzó una última mirada a Lucía antes de salir de la habitación, una promesa silenciosa de que no se rendiría. La conexión inexplicable que sentía con la desconocida se había transformado en una determinación inquebrantable. No solo salvaría a Lucía, también desentrañaría el misterio que rodeaba su existencia. Emiliano caminaba por los pasillos del hospital, su rostro una máscara de serenidad que apenas disimulaba la tormenta que se gestaba en su interior. La decisión que consideraba desafiaba no solo la prudencia, sino también las líneas éticas que había jurado seguir como médico. Donar uno de sus riñones a Lucía, una paciente prácticamente desconocida, era un acto que trascendía los límites de la medicina convencional. Encerrado en su oficina, Emiliano repasaba los expedientes médicos, buscando alguna justificación lógica para lo que estaba a punto de hacer. Pero cada latido de su corazón parecía resonar con la urgencia de la situación de Lucía y la decisión que sentía correcta, aunque incomprensible para la mente racional. ¿Estoy actuando movido por la emoción o la convicción?, se preguntaba Emiliano, su mente un torbellino de dudas y temores. Conocía los riesgos, tanto para sí mismo como para su carrera. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si su decisión era malinterpretada o cuestionada por sus colegas? Era tarde en la noche cuando Javier lo encontró, aún sumido en sus pensamientos. «Doctor Bernal, todos se han ido». «Debería descansar», dijo Javier, su voz cargada de preocupación. Emiliano miró a Javier, viendo en él no solo a un colega, sino al reflejo de la conciencia que tanto lo atormentaba. «Javier, estoy considerando una opción que puede parecer extrema», confesó Emiliano, la seriedad en su voz imposible de ignorar. Javier se mantuvo en silencio, esperando que Emiliano continuara. «Estoy pensando en donar uno de mis riñones a Lucía. Sé que va en contra de las normas, que sobrepasa los límites de lo que se considera ético. Pero algo dentro de mí me dice que es lo correcto», reveló Emiliano, cada palabra pesando en el aire como plomo. Javier reflexionó por un momento, la sorpresa evidente en su rostro. «Eso es una decisión significativa, doctor Bernal. ¿Está preparado para las consecuencias?». Emiliano suspiró, un suspiro de un hombre que tenía más preguntas que respuestas. «No lo sé, Javier. Pero cuando miro a Lucía, cuando pienso en su situación, algo me impulsa a actuar. Como si hubiera una razón mayor, algo que aún no logro comprender». Javier asintió, respetando la tormenta interior de su mentor. «Sea cual sea su decisión, doctor Bernal, sepa que estaré a su lado». Con las palabras de Javier resonando en su mente, Emiliano sabía que la noche sería larga y llena de reflexiones. La decisión estaba en sus manos, y aunque conocía los riesgos y las posibles repercusiones, una parte de él ya había sido capturada por la valentía y la compasión que definían no solo a un gran médico, sino a un gran ser humano. La noche anterior al trasplante, un ambiente de tensión y resolución envolvía a Emiliano. Cada preparativo se chequeaba meticulosamente, cada detalle, revisado. Mientras se enfocaba en la cirugía que cambiaría para siempre el destino de Lucía, una llamada inesperada rompió la calma de la noche, trayendo noticias que harían desmoronarse el mundo de Emiliano. Era su vecino, con voz temblorosa y urgente, informándole sobre un incendio devastador que había consumido su casa. «Emiliano, tu casa está en llamas. Los bomberos están aquí, pero no hay mucho que puedan hacer», decía el vecino, cada palabra un golpe al corazón de Emiliano. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La casa que había compartido con Marisol, el hogar de tantos recuerdos y sueños, ahora no era más que cenizas y recuerdos desvanecidos. Emiliano sintió un vacío inmenso, un dolor que era tanto físico como emocional. Pero en medio de esa tormenta de emociones, una ironía del destino se reveló, clara e incisiva: si no fuera por Lucía, si no fuera por esa noche en que la encontró al borde de la carretera, él habría estado en casa, y tal vez no estaría allí para contar la historia. «No hay tiempo para lamentos ahora», murmuró Emiliano para sí mismo, la realidad de la situación imponiéndose sobre su dolor. El trasplante no podía esperar, y Lucía, inconsciente y ajena a la tragedia que se desarrollaba, dependía de él. En el hospital, mientras los primeros rayos de luz rompían la oscuridad de la noche, Emiliano se encontró con Javier, quien ya estaba al tanto de las noticias. «Doctor Bernal, lo siento mucho por su casa», dijo Javier, su voz cargada de simpatía y apoyo. Emiliano asintió, una expresión de determinación marcada en su rostro. «Gracias, Javier. Pero ahora, tenemos una vida que salvar. Concentrémonos en el trasplante».
es todo lo que importa en este momento. Y así, con el peso de la pérdida aún en sus hombros, pero con una resolución inquebrantable en su corazón, Emiliano se puso su bata, se preparó para la cirugía y caminó hacia el destino que él mismo había elegido. Aquella mañana, mientras el sol nacía, trayendo luz a la oscuridad, Emiliano estaba listo para enfrentar el fuego de una tragedia personal y la esperanza de un milagro médico. La noche había extendido su velo sobre la ciudad, y el hospital, normalmente un bastión de actividad frenética, estaba ahora envuelto en un silencio expectante. En los pasillos oscuros, solo los pasos resueltos de Emiliano y Javier se oían, resonando como un preludio de la audaz empresa que estaban a punto de realizar. El trasplante de riñón, decidido bajo circunstancias extraordinarias, era un acto que desafiaba no solo las normas médicas, sino también las leyes que regían la ética de la profesión. Emiliano, vestido con la indumentaria quirúrgica, lanzaba una última mirada a Lucía, que yacía inconsciente en la mesa de operaciones. ¿Estás listo, Javier?, preguntó, su voz calma, pero cargada con la gravedad del momento. Listo, doctor Bernal, respondió Javier, su rostro serio y enfocado reflejando la magnitud del procedimiento que estaban a punto de iniciar. Las luces brillantes del quirófano proyectaban sombras largas y precisas, mientras Emiliano y Javier, acompañados por un equipo pequeño y confiable, comenzaban el trasplante. Cada movimiento era meticuloso, cada decisión, meditada. El tiempo parecía detenerse, medido solo por el ritmo constante de los monitores y el sonido suave de los instrumentos quirúrgicos. A pesar de la tensión que llenaba el aire, había un elemento de armonía en la forma en que Emiliano y Javier trabajaban, una danza silenciosa de habilidad y concentración. La experiencia de Emiliano, combinada con la precisión y el vigor de Javier, llevaba el procedimiento a través de sus fases críticas. A medida que la cirugía avanzaba, un descubrimiento sorprendente salió a la luz. Los exámenes de compatibilidad, realizados en secreto y con urgencia, revelaron que el riñón de Emiliano era casi perfecto para Lucía, una coincidencia que desafiaba las probabilidades y fortalecía la sensación de que, de alguna manera, sus destinos estaban inexplicablemente entrelazados. Tras horas de trabajo meticuloso y enfoque absoluto, el trasplante se completó. Emiliano se echó atrás, observando a Lucía, ahora con un nuevo riñón, una parte de él, latiendo dentro de ella. La sensación era agridulce, una mezcla de alivio por la cirugía exitosa y la conciencia de los riesgos e incertidumbres que aún acechaban. Javier rompió el silencio, su voz un susurro de admiración y respeto. «Doctor Bernal, lo logramos». Emiliano asintió, permitiéndose un breve momento de gratitud antes de ser consumido nuevamente por la realidad de la situación. «Lo logramos, Javier. Ahora, solo queda esperar y desear que Lucía se recupere pronto». Mientras el equipo iniciaba los procedimientos postoperatorios, Emiliano salió del quirófano, la imagen de Lucía grabada en su mente. Aquella noche, bajo el manto de la oscuridad, no solo había desafiado las normas de su profesión, sino que también había dado un paso irreversible hacia un destino compartido, cuya total magnitud aún estaba por revelarse. Las primeras luces del día apenas habían rozado los pasillos del hospital cuando la noticia del trasplante clandestino comenzó a difundirse como una onda expansiva. Margaret Rodman, la jefa de cirugía, con su postura imponente y mirada penetrante, fue la primera en confrontar a Emiliano sobre el acto audaz y sin precedentes que había cometido. Emiliano, aún envuelto en el agotamiento y la tensión de la noche anterior, se encontró frente a Margaret en su oficina, donde la realidad de sus acciones comenzó a desplegarse ante sus ojos. «Emiliano, lo que hiciste es inaceptable. Has puesto en riesgo tu carrera, nuestro equipo y todo el hospital», dijo Margaret, su voz cargada de decepción e incredulidad. Emiliano, cuya vida había estado dedicada a la medicina y al bienestar de sus pacientes, sintió el peso de cada palabra. Sabía las consecuencias de su acto, pero en su corazón, la convicción de que había tomado la decisión correcta era inquebrantable. «Margaret, entiendo las implicaciones de lo que hice. Pero ante las circunstancias, ante la vida que estaba en juego, sentí que no había otra opción», respondió Emiliano, su voz firme, pero cargada de una tristeza profunda. Margaret sacudió la cabeza, la decisión ya tomada en su mente. «Has cruzado todos los límites, Emiliano. No me queda otra opción más que despedirte. A partir de hoy, estás apartado de tus funciones en el hospital». Las palabras cayeron sobre Emiliano como un golpe, despojándolo no solo de su puesto, sino también de una parte de su identidad. Al salir de la oficina de Margaret, sintió las miradas de sus colegas, una mezcla de sorpresa, respeto y lástima.
Su carrera, el trabajo de toda una vida, parecía derrumbarse ante sus ojos. Emiliano, ahora un hombre sin título, sin posición, pero aún con la misma determinación y compasión que siempre lo habían guiado, recorrió por última vez los pasillos del hospital. Las paredes, las salas, cada rincón contaba una historia, un capítulo de su vida que ahora llegaba a un fin abrupto. Al pasar por la sala donde Lucía se recuperaba, Emiliano se detuvo, observándola a través del cristal. Allí, en la quietud de esa sala, yacía no solo una paciente, sino la razón de su decisión, la prueba viviente de que, a pesar de las consecuencias, algunas elecciones merecen ser tomadas. Girando para dejar el hospital, Emiliano llevaba consigo la certeza de que, incluso ante la caída de un héroe, su viaje estaba lejos de terminar. Había actuado movido por algo más grande que las reglas y los protocolos, algo que ningún título o posición podría otorgar o quitar, la convicción inquebrantable de haber salvado una vida. En el amanecer que siguió al caos de su despido, Emiliano se vio envuelto en una revelación que cambiaría su rumbo de vida de una manera que jamás podría haber previsto. Mientras aún asimilaba la pérdida de su carrera y la incertidumbre que flotaba sobre su futuro, una visita inesperada de la policía trajo noticias que transformarían su tormenta interna en un remolino de emociones inesperadas. Los oficiales, con expresiones serias, revelaron que la mujer que Emiliano había salvado y por la que había arriesgado todo era, de hecho, Lucía Reyes, una escritora renombrada que había desaparecido misteriosamente semanas atrás. La noticia en sí ya era suficiente para sacudir a Emiliano, pero lo que siguió lo dejó completamente atónito. Doctor Bernal, los exámenes de ADN confirmaron algo extraordinario, anunció uno de los oficiales, entregándole un sobresellado. Lucía Reyes es su hija biológica. Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El sobre en sus manos temblaba, al igual que la realidad que había conocido hasta ese momento. Las implicaciones de ese pedazo de papel eran enormes, no solo desvelando el misterio de la compatibilidad casi perfecta para el trasplante, sino también revelando un nuevo capítulo en su vida que jamás había considerado posible. Con manos temblorosas, Emiliano abrió el sobre y recorrió las líneas del informe, cada palabra grabándose en su mente y corazón. Lucía, la mujer que había salvado aquella noche fría, la paciente por la que había sacrificado su carrera, era su hija. Años atrás, había donado material genético, un acto de generosidad para ayudar a otros a cumplir el sueño de ser padres. Nunca imaginó que ese gesto lo llevaría a un encuentro tan extraordinario y transformador. Avanzando lentamente hacia la habitación del hospital donde Lucía se recuperaba, Emiliano sintió un torbellino de emociones. Gratitud, asombro y, sobre todo, una abrumadora sensación de propósito. Al mirarla, todavía frágil pero luchando valientemente por su vida, no veía solo a la paciente que había salvado, sino a su propia hija, un vínculo de sangre y destino que los unía de manera indestructible. Emiliano se sentó junto a la cama, tomando suavemente la mano de Lucía. En ese momento de silencio y conexión, sintió que el peso de las pérdidas en su vida se transformaba en algo nuevo y profundamente significativo. El camino hasta ese punto había estado marcado por desafíos y sufrimientos, pero en esa habitación de hospital, sosteniendo la mano de su hija, Emiliano Bernal descubrió un nuevo propósito para su existencia, un nuevo capítulo que apenas comenzaba a escribirse. La suave luz del amanecer se filtraba en la habitación del hospital, iluminando la figura de Lucía, que empezaba a mostrar signos de un despertar esperanzador. La habitación, que mantenía un silencio reverente, ahora se llenaba con el suave sonido de su respiración, cada vez más firme, anunciando el final de un largo periodo de inconsciencia. Emiliano, que había permanecido a su lado, observando cada pequeña señal de mejoría, notó el sutil movimiento de sus párpados. Su corazón se aceleró, anticipando el momento que tanto había esperado. Lentamente, Lucía abrió los ojos, encontrándose con un mundo que parecía borroso y distante. Emiliano, con una mezcla de alivio y ansiedad, se inclinó hacia ella, su voz suave y reconfortante. Lucía, soy yo, Emiliano. Estás en el hospital. Estás a salvo ahora, le dijo, ofreciéndole no solo palabras de consuelo, sino también una presencia tranquilizadora. Lucía, aún confundida por la bruma del despertar, fijó su mirada en él, tratando de dar sentido al rostro que la observaba con tanta preocupación y cuidado. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?, murmuró ella, su voz débil, pero llena de una urgencia comprensible. Emiliano respiró hondo, sabiendo que había llegado el momento de revelar la verdad. Estás en el hospital, tuviste un accidente, pero ahora estás a salvo.
Yo cuidé de ti. Lucía, yo soy Emiliano, ¿y hemos descubierto algo increíble? Soy tu padre. Sé que es mucho para asimilar, y hay mucho de lo que necesitamos hablar, explicó, su voz llena de emoción y precaución. Lucía, todavía procesando las palabras y la realidad que se desplegaba ante ella, miró a Emiliano con una mezcla de sorpresa y contemplación. La noticia era enorme, una verdad que cambiaba todo lo que ella sabía sobre sí misma. Emiliano sostuvo su mano, transmitiendo a través del simple gesto una promesa silenciosa de protección, cuidado y un vínculo que esperaba reconocimiento y comprensión. Estoy aquí, Lucía. Y vamos a enfrentar esto juntos, afirmó Emiliano, con un compromiso inquebrantable. En esa habitación iluminada por el amanecer, padre e hija, recién revelados el uno al otro, comenzaron a recorrer un camino de descubrimientos, comprensión y sanación. Para Emiliano, cada latido del corazón de Lucía era un recordatorio del extraordinario viaje que los había unido y del nuevo capítulo de vida que, juntos, comenzaban a escribir. Tras los tumultuosos eventos que habían unido a Emiliano y Lucía, ambos se encontraron ante un amanecer de nuevas posibilidades. La revelación de su vínculo de sangre no era solo la conclusión de un capítulo turbulento en sus vidas, sino también el comienzo de un viaje conjunto hacia la reconstrucción y el redescubrimiento. Lucía, ahora consciente de su conexión con Emiliano, pasaba los días asimilando la realidad que se había desplegado frente a ella. Ella, una escritora que siempre había disfrutado tejiendo narrativas, se encontraba en el centro de una historia que ni siquiera su imaginación más fértil podría haber concebido. Emiliano, por su parte, veía en la recuperación de Lucía no solo la redención de su hija, sino también la resurrección de una parte de sí mismo que creía perdida. Juntos, padre e hija comenzaron a entretejer los hilos de su nueva realidad. Largas y profundas conversaciones llenaban sus tardes, cada una revelando más sobre sus vidas, sus miedos, sus esperanzas. Emiliano compartía historias de Marisol, permitiendo que Lucía conociera a la madre que nunca tuvo la oportunidad de encontrar. Lucía, a su vez, abría las páginas de su vida, sus escritos, su esencia, ofreciendo a Emiliano una ventana al mundo que había construido con palabras. Sin embargo, adaptarse a esta nueva realidad no estaba exento de desafíos. La pérdida de la casa de Emiliano y su despido del hospital habían dejado cicatrices tangibles en su vida, exigiendo de ambos una resiliencia y una fortaleza que solo podían encontrarse en su unión. La búsqueda de un nuevo hogar se convirtió en el primer proyecto en su lista de reconstrucción, un lugar donde podrían comenzar a establecer los cimientos de su familia recién descubierta. En sus idas y venidas, Emiliano y Lucía descubrieron que la reconstrucción de sus vidas iba más allá de lo material y lo tangible. Era también un viaje interno, una sanación de las heridas emocionales que habían cargado por separado, pero que ahora enfrentaban juntos. La presencia del otro en su mundo era un recordatorio constante de que, incluso frente a adversidades inimaginables, la esperanza y el amor podían florecer en los lugares más inesperados. Así, entre desafíos y descubrimientos, Emiliano y Lucía comenzaron a delinear los contornos de una nueva familia. Una familia que había nacido de la adversidad, pero que prometía ser un refugio de amor, comprensión y nuevos comienzos. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, sabiendo que cualquier camino se hacía más fácil cuando se recorría lado a lado. Conforme las páginas del calendario se pasaban, la vida de Emiliano y Lucía continuaba desarrollándose con una nueva cadencia, marcada por una comprensión profunda y una unión inquebrantable. El futuro, antes un lienzo nebuloso de incertidumbres, ahora se enfrentaba con una esperanza renovada y una determinación conjunta. Emiliano, que había dedicado su vida a la medicina, encontrando en su práctica una forma de aliviar los dolores del mundo, descubría ahora una nueva forma de legado. Ya no limitado a las paredes del hospital, su impacto se extendía más allá, en la vida de la hija que había salvado y en la historia que seguían escribiendo juntos. Cada día junto a Lucía era un recordatorio de que su verdadero legado no residía en las cirugías exitosas o en los reconocimientos profesionales, sino en el amor, la resiliencia y la capacidad de transformar la adversidad en un nuevo comienzo.